Shalom, soy el Rabino Ben David y Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, hoy vamos a tratar el tema de Rosh Hashanah, este festival que ya viene pronto con este domingo por la noche. Estamos en el año 5776 que vamos a entrar en ese año. Vamos a hablar acerca de el concepto de los años, el concepto de la creación en este corto tiempo que tenemos. Bueno, Rosh Hashanah normalmente se refiere uno a Rosh Hashanah como el año nuevo, pero en realidad quiere decir cabeza de año. No es principio del año, no es Hitchalat Hashanah, tampoco es no sé, año nuevo en el sentido de Shana Hadashah, sino es Rosh Hashanah, cabeza de año. ¿Por qué es eso? Lo vamos a ver en un momento. Pero también tiene otro tipo de nombres. También se lo refiere como Yom HaZikaron, el día del recuerdo. ¿Por qué el día del recuerdo? ¿Por qué? Porque recordamos ese día que Adam Harishon, Adán, el primer hombre, fue creado en esta fecha de Rosh Hashanah, ya que el mundo verdaderamente fue creado pues 6 días antes, fue creado el 25 del mes de Elul, pero en realidad eso es una referencia, porque antes de la creación de Adán, los primeros 3 días no teníamos sol. ¿Por qué? Porque el sol fue creado hasta el 4.º día, verdaderamente. Y entonces un día es la rotación de la Tierra alrededor del Sol, y si no hay sol, entonces ¿cómo contábamos un día? La tradición dice que en realidad sí eran periodos de 24 horas, porque dice Vayihiere, Vayihiboker, y fue la noche y fue el día, o fue la mañana, ¿verdad? Un día uno, o un día, o día del uno. Otros comentarios dicen que esa luz que no es del sol, porque el sol fue hasta el 4.º día, esa luz fue la luz que se guardó para cuando venga Mashiach, es la luz de los tzadikim, la luz, otro tipo de luz que se guardó para las personas rectas en este mundo, y verdaderamente para la era cuando venga Mashiach, para la era mesiánica. Entonces también se llama Yom Hadin, el día del juicio, y vamos a ver por qué. Entonces todo el mundo tiene la medida de años, ¿verdad? Los años son diferentes en diferentes culturas, ¿verdad? El año chino es diferente, los hindúes tienen diferentes también años, y el calendario gregoriano es diferente, pero todos tienen el concepto del año. También tienen el concepto de una semana. Por ejemplo, Dios creó el mundo en 6 días y el 7º descansó, y entonces nos vamos de semana en semana, día a día, semana a semana, mes a mes. Varía un poco porque los meses del calendario hebreo son diferentes, ya que nuestro calendario está basado en una combinación del calendario lunar y el calendario solar. En cambio, el calendario gregoriano de Occidente, de Europa y de América, Estados Unidos, está basado en el solar. El calendario árabe está basado en el lunar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos vamos a entrar en el año 5776, pero ¿de qué? De la creación de Adam Harishon, del hombre. Entonces tenemos que tener cuidado cuando alguien dice que, bueno, es que los chinos tienen 100.000 años, son la cultura más antigua. Bueno, a menos de que hubiera habido unos Adán y Eva chinos, verdaderamente, o que Adán y Eva fueran chinos, todos crecimos, todos salimos de Adán y Eva, de acuerdo a la ciencia y de acuerdo a las genealogías que vienen explícitamente escritas en la Torá, en la Biblia hebrea. Y claro, bueno, si dice alguien, bueno, ¿y qué sucede con los dinosaurios? Bueno, en Génesis, que lo vamos a estudiar después, y espero que sacar un libro que ya está hecho, pero sacarlo al público, ¿verdad? En cuanto a la parasha, la sección de la semana, incluyendo Musar y la Haftorah. Pero vemos que cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, en el idioma hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio de Bereshit,
el principio de la creación de este mundo, se nos comenta. O sea, que pudieron haber, y de hecho hubo diferentes mundos que Hashem había creado, y bueno, pues ahí pueden estar los neandertales, el hombre de Java, qué sé yo, pero y los huesos de los dinosaurios pues quedaron ahí, pero la creación de este mundo con el hombre, de eso estamos hablando, que tenemos 5.776 años verdaderamente, y entonces estamos celebrando el cumpleaños de Adán, o el cumpleaños ¿de quién? De la humanidad, verdaderamente. Y hay una tradición hebrea, verdaderamente, que hay un ángel para cada persona que nace. ¿Por qué? Porque nosotros dividimos, en cuestiones talmúdicas, dividimos el día en 12 horas y la noche en 12 horas, pero a veces cada hora la dividimos en 12 partes también, y decía que a veces el día es más largo que la noche, etcétera, entonces cambia. Pero el punto al que quería llegar es que nuestra tradición nos dice que para cada hora en este mundo Dios apunta a un ángel para que esté supervisando esa hora, que está a cargo de esa hora. Y cuando una persona nace, también se le envía un ángel. Ese ángel de esa hora manda a otro ángel especial para que se le otorga a esa persona. Cuando nace el niño, el bebé, se le toca aquí para que olvide el mundo espiritual, la Torah. Por eso tenemos algo aquí, una pequeña ondulación, ¿verdad? Tengo bigote, pero normalmente ahí hay, en el bigote hay algo que nuestra tradición dice que es porque el ángel vino y nos tocó para que olvidáramos la Torah. Entonces, cada persona al aniversario de su cumpleaños tiene una fuerza especial. ¿Por qué? Porque cada año, y sobre todo si celebráramos nuestros cumpleaños de acuerdo a las fechas hebreas, cada año en el día del cumpleaños de la persona tiene una fuerza extra, tiene una fuerza espiritual extra, una protección extra, que incluso los amalequitas, según nuestra tradición, lo sabían y lo utilizaron eso en contra de la guerra contra Israel. Shana es Shinui, viene la palabra Shinui, que significa cambio. ¿Por qué? Porque todo el mundo en el año reconoce los cambios de la primavera, verano, otoño e invierno. Y nuestras festividades bíblicas también corresponden en cierta forma a las estaciones del año. Por ejemplo, Pesaj, la Pascua, coincide con la primavera. Y muchas naciones también tienen festivales de primavera, solsticios de invierno, pero poca gente tiene un Rosh Hashanah como el calendario hebreo, ¿verdad? Que es un año nuevo. ¿Para qué? Para la contabilidad de la espiritualidad del hombre. No es un tiempo nada más de fiesta y de excesos, ¿verdad? Sino es un tiempo de retrospección, que como vamos a ver por qué razón es eso. Y en Rosh Hashanah va junto con 10 días después tenemos el día del arrepentimiento y después la fiesta de tabernáculos, y a eso se le llama los altos festivales del pueblo de Israel. Sin embargo, tenemos también los festivales de primavera, como dije, Pesaj, la Pascua. También tenemos Shavuot, ¿verdad? 7 semanas después, que le llaman Pentecostés en el griego, o en latín, pero normalmente debería llamarse la fiesta de las semanas, Shavuot, Shavua. Y Hanukkah también tenemos, y hay festivales equivalentes que tiene el cristianismo y otras religiones, ¿verdad? Pero otras naciones, otros grupos. Pero Rosh Hashanah es especial del pueblo judío, y la forma de celebrarlo también, porque lo celebramos al son de las trompetas, pero no las trompetas que también había de metal, sino como esto que está acá atrás, de los shofarot, que es un cuerno verdaderamente de carnero, que se hace
trompeta es el instrumento de viento más básico. Y en otra clase, esperemos que hoy mismo, quizás mañana, hablaremos del shofar, de Ezras Hashem, con la ayuda del Eterno, y de por qué está formado de desaforo, porque está curvo, y por qué hacemos ciertos sonidos, en fin, el rol del shofar, que es muy importante. Entonces, Rosh Hashanah es el aniversario de ¿qué? Es la celebración del cumpleaños del primer hombre. También a veces cae en Shabbat. Siempre es Rosh Chodesh, obviamente, porque es también no solamente decimos que es el principio del año espiritual, sino también el principio del mes. ¿Por qué? Porque es el primero del mes hebreo de Tishrei. Por definición tiene que ser Rosh Chodesh. Pero muchas veces cae en Shabbat también, aunque en Shabbat no se tocaría el shofar, por otra razón diferente, que hay una energía diferente en Shabbat. Pero, y también porque en tiempos antiguos no querían que las personas cargaran en ese día, en la época del templo, de la época bíblica también, pero en fin, vamos a ver aquí por qué verdaderamente Rosh Hashanah es tan importante para nosotros. Es el año nuevo donde comienza una contabilidad espiritual, porque en el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, empieza diciendo Arba'a Roshei Shanim Hem, que hay 4 años nuevos, y comienza a hablar de diferentes tipos de años. El año de los reyes, por ejemplo, del mundo, ¿verdad? El año de los árboles, en fin, pero el año nuevo de los árboles. Pero este año, este Rosh Hashanah es específicamente el año para la contabilidad de las acciones del hombre, en donde comenzamos otra vez comenzamos de nuevo, nos limpiamos de nuestras transgresiones y comenzamos otra vez verdaderamente a tratar de servir al Eterno y de mantener nuestra alma pura para cuando regrese al Eterno. Y también con la oportunidad de hacer mitzvot, que son riquezas, que solamente los mitzvot se pueden hacer en este mundo, los méritos para tener una porción grande en el mundo por venir. Entonces, por eso este mundo es muy importante. Y también este día de Rosh Hashanah es el día en donde reconocemos a Hashem, a Dios, lo conocemos como nuestro Rey. Al son de trompetas también, ¿verdad? Esa es otra fase. El rol del shofar es para alentarnos a la teshuvá, para darnos un llamado de alerta, diciendo que nuestra vida está en peligro porque va a haber un juicio. De hecho, en Rosh Hashanah se abre el juicio, es el Yom Hadin, y 10 días después, en Yom Kippur, en el día del arrepentimiento, se cierra. Pero ese día es cuando Dios está más pronto, con más voluntad para perdonar completamente. Hablaremos de eso. Pero entonces, el primer Rosh Hashanah que hubo fue cuando Adán fue creado. Y hoy recordamos ese día. ¿Por qué? Porque Adán Harishon abrió los ojos y vio a Hashem, y naturalmente y sin ningún esfuerzo lo reconoció como rey y también como padre. ¿Por qué? Porque pues, lo había creado, era su padre, es nuestro padre rey, de hecho. Por eso en Rosh Hashanah tenemos una oración, una oración muy importante, que es la oración de Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, Aneinu Vaneinu. Entonces decimos Avinu, nuestro padre, de Abba, Avinu, Malkeinu, de Melech, nuestro rey, nuestro padre y nuestro rey, porque Hashem es nuestro padre y nuestro rey. Pero también, ¿por qué? Porque estamos recordando, Yom Zikaron, que en ese día Adam Harishon, él voluntariamente, con su mente, su corazón y su cuerpo, verdaderamente desde lo profundo de su corazón y de su alma y de su mente, entonces reconoció naturalmente
que Hashem era su padre, sin ningún esfuerzo. Y de hecho Hashem también reveló su Shekhinah hacia él. Entonces ahí hubo una revelación de Hashem hacia el hombre. Pero ¿qué sucede? Que Adán tuvo el episodio de la transgresión que tuvo, y entonces esa conexión se perdió completamente, esa conexión de que Dios hablara directamente al hombre. De hecho, en el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, hubo una vuelta hacia el estatus de Adán antes de cometer el pecado. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado de Adán fueron que tenía que trabajar para comer, ¿verdad? Y en la época cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, llegaron a tal altura espiritual, volvieron a levantarse 49 niveles de impureza hacia arriba, en el sentido espiritual, y Dios les daba el maná, el man. También, verdaderamente, Moshe incluso hablaba con Dios. Entonces hubo una cierta vuelta en ese periodo específico y milagroso de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Pero normalmente hoy día no tenemos la conexión que tuvo Adán, el primer hombre, y entonces estamos recordando eso. También es el Yom Hadin, porque según algunas tradiciones del pueblo de Israel, Adán fue creado justamente en el sexto día, el viernes, ¿verdad? Antes de Shabbat, y en ese mismo día sucedió todo. En ese mismo día cometió el pecado, en ese mismo día fue juzgado, se le dio el mandamiento, un mandamiento para que tuviera la libertad de escoger entre el bien y el mal. Claro, pues escogimos el mal, y entonces fue juzgado. Entonces es un día este día es en que el hombre, recordamos que el hombre es juzgado, y es un día en que también hasta ahora está la fuerza espiritual del juicio. Pero nosotros le pedimos a Hashem que sea nuestro Avinu, y no tanto nuestro Malkeino, en el sentido de que le pedimos que se cambie del trono de Malhut, de reino, el trono de Din, en el trono de juicio, el trono de Mishpat, verdaderamente de juicio estricto, y que se cambie al trono de misericordia, de Hashem, de Elohim a Yud-Hei Vav-Hei, a Hashem, a la misericordia, como lo mencionan, como es la esencia de los nombres con los cuales nos dirigimos al Eterno. Uno que es Elohim, que puede aplicarse que significa realmente juez, y se aplica en diferentes formas, ¿verdad? A juez, a ángel. La palabra Elohim es juez, ángel, ¿verdad? Pero también se refiere a Dios como juez. Y Yud-Hei Vav-Hei, que no pronunciamos, que decimos Hashem cuando estamos hablando, cuando estamos orando, decimos Adoshem, ¿verdad? Adonai. Pero bueno, entonces este día es el día en que recordamos el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto, ese pacto donde reconocemos a Hashem, donde Adán naturalmente abrió los ojos y hubo una conexión de arriba hacia abajo, y donde responde Adán y reconoce a Hashem como rey, y también como padre. Pero hoy que ya estamos alejados, ¿verdad?, de eso, como se recuerdan, y para enfatizar otra vez que todos venimos del mismo origen, el ser humano de ahorita, ¿no? Los chinos no hubo una Adán y Eva chinos o hindúes o más viejos. Hubo 10 generaciones de Adán a Noach, y en Noach se renovó la creación, y 10 generaciones a Abraham, y en fin, Noach tuvo 3 hijos, que son Ham, de donde vienen el pueblo africano, ¿verdad? Shem, de donde venimos el pueblo judío del Medio Oriente, los árabes también, los persas, los turcos,
ahí, y Jafet, donde vienen los europeos. De hecho, los hindúes también vienen de Abraham, y ya una mezcla de un poco de todos, de Jafet y de Ham, no, pero de Jafet y de Shem. De ahí sale el pueblo oriental, que después es la base también del pueblo indígena de las Américas. Todos venimos de Adán y Java, verdaderamente. Los que dicen que venimos del mono, pues se comportan como monos, a veces porque no tienen una ley. Pero los que venimos de Abraham, Isaac y Jacob, de Moshe, pues nos tratamos de comportar como hijos de Dios, ¿verdad? Otra de las cosas que vemos es que sí, el Rosh Hashanah de hoy no es como el Rosh Hashanah que tuvo Adán. Adán abrió los ojos y reconoció a Hashem, a Dios, como rey y como padre. Y hoy también lo reconocemos como rey y como padre, pero de diferente forma. El Rosh Hashanah hoy día no es igual que el primer Rosh Hashanah, porque en el primer Rosh Hashanah no se cobraban por las asistencias a las sinagogas ni por la cena de Rosh Hashanah, pero a lo que verdaderamente me refiero es que era diferente el Rosh Hashanah de antes. ¿Por qué? Porque hubo una revelación de arriba hacia abajo, del Eterno hacia. Y hoy tenemos que hacer de tal forma en que podamos diría yo, que podamos alertar, que podamos activar la misericordia de Dios, y que podamos activar otra vez esa relación de padre e hijo, porque decimos, si nosotros somos tus hijos, decimos a veces nosotros somos tus siervos, porque Hashem tiene varios roles con nosotros. Es nuestro rey, pero también es nuestro padre, y este es el aniversario en donde volvemos a aceptarlo como rey, y volvemos a tratar de tener esa relación para seguir y para rectificar, para no volver a tratar de transgredir. Ahora que tenemos más mandamientos, ni siquiera tratar de transgredir, pues ninguno de ellos es posible. Pero entonces para eso tenemos un perdón, y para eso, para poder activar el concepto de Dios como rey y como padre, tenemos que el servicio de Rosh Hashanah, Hashem lo estableció, y bueno, la tradición lo trajo de generación a generación hasta nosotros, en donde tenemos tres partes del servicio. Una parte es el Malhuyot, que trata acerca del Espesukei de Malhuyot, los versículos que hablan acerca de Hashem como rey, de su realeza, de su soberanía principalmente. Tenemos también los Zichronot, los recuerdos, en donde recordamos el aniversario. Alguien mencionaba algo en latín, no sé por qué, ¿verdad? Que tiene que ver el latín con la Torah, ¿verdad? Pero decía que aniversario significa vuelta al año, o sea, de regreso al año original, o versos acerca del año original. Interesante, ¿verdad? Entonces recordamos y aceptamos otra vez que Hashem es nuestro rey, y entonces ¿a través de qué? A través de la oración, a través de reconocer juntos al pueblo de Israel. Pero también una cosa muy importante, también no solamente se llama Yom Hazikaron, pero también se llama Yom Teruah, porque estamos ordenados a tocar el shofar. Verdaderamente tocamos el shofar de diferentes formas, después explicaré por qué, pero en el siguiente video del shofar. ¿Pero por qué? Porque el shofar es el instrumento que el Eterno nos dio para poder llamar, y es el instrumento en el cual el hombre incita el corazón del hombre a despertar y a hacer teshuvah, y a regresar al Eterno, a arrepentirse y regresar al Eterno. El shofar, como dice Maimónides, el Rambam, nos tiene que despertar de nuestro estar dormido, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? Estar sonámbulo. Nos despierta y nos damos cuenta que este mundo es pasajero, que en este mundo estamos para hacer la voluntad del Eterno, que por eso nos puso en este mundo, para reconocerlo como rey. Y entonces el shofar tiene tal sonido tan simple, que incita al judío y pues al ser humano verdaderamente a
a arrepentirse. También el shofar alerta al Eterno y la Shejina misma pone atención, y también confunde al enemigo. El enemigo no ataca, ¿verdad? Cuando escucha el shofar, huye. El enemigo huye cuando escucha el shofar. Y verdaderamente entonces el sonido del shofar tiene esta calidad, ¿verdad? Que nos hace ponernos en alerta de que la salvación viene del Eterno. Y para esto hay una historia que se cuenta que le cuentan en los rabinos hasídicos casi siempre, que se le adjudica al Baal Shem Tov, Shalom, Zikron Lebrajá, que dice que había un rey que tenía un hijo, y entonces mandó el hijo a estudiar a Stanford University, digo yo, a una universidad muy lejana, y ahí aprendió las costumbres del pueblo. Incluso se le olvidó hablar español y ya nada más hablaba inglés. Bueno, algo así es. Y entonces cuando ya se gastó todo su dinero y regresó, ya no sabía hablar el idioma, y entonces estaba tratando de comunicarse diciendo que quería ver al rey porque él era su hijo y no lo dejaban entrar al palacio, y no lo dejaban entrar, y él, desesperado, da un grito, y al dar el grito el rey lo escucha por una ventana y dice, lo reconoce y dice, es mi hijo, y se acerca a él. Bueno, de igual forma, nosotros en este mundo también hemos adoptado, por causas del Yetzer Hará, del impulso malo, de nuestra naturaleza física, hemos adoptado verdaderamente las costumbres humanas y hemos cometido errores, y nos hemos alejado del Eterno. Ya ni siquiera sabemos comunicarnos con el Eterno en forma tan directa como lo hacía Adam Harishon. Y entonces el shofar nos ayuda a dar un grito de llanto, un grito personal hacia el Eterno, que tanto nuestro corazón lo reconoce, como también el Eterno lo reconoce y la Shejina lo reconoce. Y al dar el grito, el toquido del shofar, entonces ahí la misericordia de Dios se activa y nos vuelve a tomar como pueblo, y comenzamos de nuevo. ¿Para qué? Para poder servir al Eterno, porque nosotros somos verdaderamente sus testigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un testimonio de que todos los festivales son un testimonio. El Shabbat es un testimonio de que Hashem creó el mundo, que creó al hombre, que el hombre no fue creado del mono, verdaderamente. Y pues los demás festivales de que nos sacó de Egipto, la Pascua, etcétera. Pero bueno, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay 10 días, verdaderamente, porque está el primero de Tishrei es Rosh Hashanah, y el 10 de Tishrei es Yom Kippur, es el día de el perdón. Y justamente en medio tenemos 7 días. En esos días, con la ayuda del Eterno, les voy a tratar de comunicar aspectos de Yom Kippur. Pero lo que les puedo decir ahora, en este momento, es que esos 7 días son equivalentes a los 7 días de todo el año. Por decir, el lunes que cae entre Rosh Hashanah y Yom Kippur equivale a todos los lunes del año, y el miércoles o el martes, miércoles y jueves equivalen a todos los martes, miércoles y jueves del año. Y entonces, si en esta semana hacemos teshuvah, hacemos nuestras oraciones y damos tzedaká, ¿verdad? Como decimos en Rosh Hashanah, tefilá, teshuvah y tzedaká nos dan el buen juicio, que la tefilá, la oración, la teshuvah, el arrepentimiento, el regreso al Eterno y hacer las cosas buenas, y la tzedaká, el dar, ayudar a todos, al que podamos, ¿verdad? Acuérdense que primero hay que ayudar, ¿verdad?, a la familia y a la ciudad, y después a otros. Shalom, soy el rabino Ben David. Gracias.